En redes sociales se ha puesto de moda un término que suena divertido, pero que suele esconder bastante el veneno futbolero, el famoso 007, y ese apodo que se usa para burlarse de un nuevo fichaje que lleva 7 partidos sin marcar. Y sí, el nombre viene del mismísimo James Bond, pero sin licencia para anotar. En las últimas semanas, Beard se ha convertido en el blanco de esa burla. El flamante fichaje del líder, porque llegó por 116 millones de libras procedente del Bayer Leverkusen, no ha registrado ni goles ni asistencias en sus primeros 7 partidos de Premier League. Pero ojo, porque esta narrativa es falsa y simplista. En este video vamos a demostrar el mito con datos, contexto y análisis, donde vamos a demostrar que lo de Beard en realidad no es un fracaso, sino una cuestión de adaptación. Así que en la taberna de Billy Bob, el día de hoy, vamos a demostrar que esto no es así. ¿Cómo estamos, amigos? Es un video difícil, debo decirte. Sí, yo vengo a ser convencido. Bajo tus argumentos y los de The Athletic y otras fuentes como Opta, más confiables que el ojo común y corriente de un hincha termo como somos nosotros. Así que vamos a ir viendo qué onda con el bueno de Florian, que a simple vista no ha tenido tan buen arranque. Cuéntame. Muy bien, entonces vayamos directamente a ello, y para eso te voy a partir mostrando un primer gráfico que es el que vemos a continuación. Y tiene una importancia tremenda, porque nos vamos a dar cuenta que 75 delanteros, donde en esta tabla vemos que se han excluido centrocampistas y defensores, cumplieron con el mismo umbral del famoso 007, ¿ya? E incluso los 20 primeros con participación total en goles del Premier League, que se muestran a continuación y los vamos a comenzar a ver. Si te fijas, de los 250 jugadores que no han marcado ni goles ni asistencias en sus primeros 7 partidos, encontramos jugadores tan talentosos como, por ejemplo, Thierry Henry, que, por ejemplo, podemos decir de que con tan solo 21 años por aquel entonces, y unos 9 meses más joven que Beers, fichó por el Arsenal procedente de la Juventus, y él también había sufrido una avalancha de críticas en ese momento, si quizás hubiese existido el internet tal como lo conocemos ahora. Sin embargo, resultó ser bueno y bastante bueno, porque marcó 175 goles en la Premier League, 74 asistencias, y fue el máximo goleador del Arsenal en su historia. Si por ejemplo vamos más abajo en la historia, más abajo en la lista, vamos a encontrar a Mateus Cunha, quien inicialmente tuvo dificultades para adaptarse tras su llegada a los Wolves, procedente justamente del Atlético de Madrid en 2023. Pero tras superar esos problemas en el Molinox, él mismo declaró y dijo, cito acá: es la mejor liga del mundo, así que es un poco más difícil y lleva más tiempo adaptarse, pero ahora tengo mucha más confianza, me siento mucho más adaptado a la liga. Esa es una de las principales cosas respecto a lo que vemos aquí. Otro nombre importante que quizás esté viendo en la lista sea, por ejemplo, el de Raheem Sterling, que fue un jugador que le costó su inicio en el Liverpool, pero luego fue gran jugador, importantísimo en casi esa consecución de la liga en la 13-14. Luego también fue leyenda máxima en el Manchester City. Y también, por ejemplo, más abajo puedes ver a nuestro eterno número 20. Diogo Jota no tuvo un buen inicio en los Wolves y terminó siendo jugador tremendamente importante justamente en ese club, y luego fichado por el Liverpool, donde también tuvo muy buen rendimiento. Y el último que quiero que veas abajo es nuestro máximo goleador histórico del Liverpool, Ian Rush, que también tuvo un mal inicio, pero después también estuvo bien en la Premier League. En la Premier League y en la English First Division, que recordemos que es donde deslumbró más Ian Rush al principio de su carrera en el fútbol inglés. Yo creo que es buena la comparación también con Thierry Henry, porque no venía de ser un delantero al uso como quizás lo tenemos más en la retina, fuera banda izquierda o incluso como centro delantero detrás de Dennis, o sea, delante de Dennis Bergkamp, o con Raheem Sterling. Ambos cumplen con la función de no ser como centros delanteros, porque hay que recordar que el meme del 007, si es que lo reduce todo a goles y asistencias, tendría que aplicar a centro delanteros, que son quienes más facilidad tienen tanto para marcar como para asistir. Y Diogo Jota sí llegó más como, no sé si centro delantero, quizás un segundo punta, jugaba también por izquierda en los Wolves, porque el centro delantero era Raúl Jiménez, pero tuvo muy buenos números nuestro eterno 20, así que ahí vemos jugadores tanto que partieron muy jóvenes o que ya venían, en el caso de Thierry Henry de la Juventus, que era un equipo obviamente estelar en Europa, de Diogo Jota, que tenía otro tipo de proyección, o de Ian Rush, que ya venía siendo indiscutido.
que da a entender que en realidad la primera muestra de 7 partidos no es proyección de cómo va a seguir toda tu carrera en Premier. Además, tengan en cuenta que en esta lista se están sacando mediocampistas. Pasando un poquito al siguiente dato, vamos a hablar un poquito también de lo que es la intensidad de la liga. Y en eso vamos a basar un poco en algunos dichos de algunas personas que trabajan justamente en la televisión. Por ejemplo, Wayne Rooney, en su podcast en la BBC, afirmó que creía que Beers en realidad perjudica el equilibrio del juego del equipo de Arne Slot. También Jamie Carragher dijo que simplemente no está en su mejor momento. Es un joven que llega a una nueva liga y tiene mucho tiempo por delante como jugador de Liverpool. Pero ahora mismo creo que necesita salir del equipo y el Liverpool necesita recuperar lo que fue la temporada pasada e intentar ganar confianza. En cierto sentido, Beers en realidad ha sido víctima de su propio precio. Se espera que los jugadores que firman por lo que en este momento fue una tarifa récord para Gran Bretaña en aquel momento, después que lo superó Isaac, realmente como que llegara y cayera de pie y rompiera con todo el estilo lo que se tenía presupuestado. Pero la verdad es que adaptarse a la intensidad de la Premier es un desafío que muchas veces se pasa por alto. Y vamos a ver que los números lo respaldan. Acá vemos un dato, o en realidad un gráfico, que es de Skill Corner, donde vemos por partido todas las carreras de alta intensidad. Estas se refieren a aquellas que son por encima de los 20 kilómetros o 12.4 millas por hora en las divisiones superiores equivalentes, como por ejemplo la Bundesliga, la Liga Española o la Serie A. Y te vas a dar cuenta, amigo, que claramente es muy, muy superior la Premier, y en ese sentido creo que tiene mucho que ver también el rendimiento de Pearce en estos primeros 7 partidos, la adaptación. Sí, de hecho es tan superior que la Bundesliga sería el segundo lugar y aún así la Premier le saca como un 10% de ventaja en cuanto a las corridas por sobre los 20 kilómetros por 90 minutos. Es evidente la superioridad de la Premier League en cuanto a intensidad, para qué decir en comparación a la Liga o la Serie A, que ya estamos hablando incluso según el año que se tome un 20% de diferencia, lo cual ya es tangible como lo grafica esta tabla. Otro dato importante, hay que hablar también de que los primeros indicios sugieren que Beers está teniendo una curva de aprendizaje pronunciada en Liverpool. Ha sido sorprendido por defensas que recuperan el balón en situaciones en las que podría haber disfrutado de más tiempo en Alemania. Por ejemplo, tras su partido contra el Arsenal en agosto, Arne Slot dijo: no creo que Beers supiera que podía tener tantos calambres en tantos lugares diferentes, teniendo en cuenta un poco la intensidad justamente de la misma Premier. Volviendo un poquito a lo que hablábamos de Cuña en su iniciación en la Premier con los Wolves, le pasó lo mismo cuando ahora llegó al Manchester United. Le ha costado un poquito formar algunas conexiones con jugadores nuevos. Por ejemplo, en ese caso tiene a Sesco, a Mbeumo, y lo mismo pasa con Beers, que a veces lo pasamos por alto, pero él también tiene que formar conexiones con jugadores que desconoce. No solamente Salah o Gakpo, sino también los fichajes que también llegaron ahora en verano y que también se están adaptando, como son Hugo Ekitike y Alexander Isak. Quizás hay jugadores que empiezan con un buen pie, por ejemplo, Haaland, Diego Costa, Agüero, que comenzaron como debía y mantuvieron ese ritmo, pero también vamos a darnos cuenta que si vienen jugadores que parten bien, después se caen, como Papi Cissé en el Newcastle, o por ejemplo Michu en el Swansea City en aquel momento. Jugadores que registraron mucho en sus primeros 7 partidos de liga, pero luego se cayeron. Bueno, de hecho en Liverpool tenemos año a año la muestra de eso con Mohamed Salah, que por ejemplo la temporada pasada, que fue de récord, partió haciendo gol y asistencia en cada partido y en los segundos 19 encuentros bajó mucho sus cifras. Entonces el meme del 007 no tiene sustento después como en el largo plazo de una liga 38 fechas. Hay que recordar también los rivales con los que nos tocó. Partimos, bueno, en Community Shield con el Crystal Palace, que con Adam Wharton, con Mateta, con Daniel Muñoz. Estamos hablando de jugadores de mucha intensidad, de mucha precisión y un equipo que viene aspirando cada vez más fuerte por puestos europeos. El Bournemouth fue nuestro primer encuentro en Liga, terminamos definiéndolo hacia el final con un Bournemouth de Andoni Iraola que siempre ha sido muy respetado también por la intensidad. El Newcastle fue la segunda fecha. ¿Para qué hablar de las aspiraciones de los Magpies, que tras la inversión con nombres súper importantes, como ilustra también el mediocampo de Bruno Guimaraes y de Joelinton? Después nos tocó con el Arsenal, que terminó segundo la temporada pasada y llegó a cuartos semifinales de Champions por un fútbol súper intenso. El Burnley, que nos complicó la vida, terminamos sacándolo también 1-0. Y recordar que el Burnley se paseó en Championship y llegó a Premier con esa intensidad también a intentar demostrar. El Everton, nuestro clásico rival, que como cualquier derby
significa muchísima intensidad. El Crystal Palace de vuelta, donde acabamos de perder, y el Chelsea. En realidad el Liverpool no ha tenido ningún partido fácil, quizás el del Burnley el que más, y aún así terminamos ganándolo 1-0 y con un expulsado. Más allá de puntualizarlo en Wirtz o en Isak, hay que ver el rendimiento más a macro de los 11 jugadores en cancha y también tener en consideración los rivales que hemos tenido, porque Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Crystal Palace, Bournemouth, Newcastle, Everton son de los rivales más difíciles que te pueden tocar, y nos tocó que se concentren al principio del calendario en Premier. Sí, un punto importante. Vamos igual a ver ahora un gráfico que quizá el que más conocen todos los torneos de carreras, porque ha salido en muchos lados, que es el tema de las grandes chances generadas en Premier. Y nos damos cuenta que Florian Wirtz ha generado 21, la misma que Jack Grealish. Y es solamente un dato, sí, y muchos dicen, pero ¿cómo puede ser posible si no ha logrado nada? Bueno, vamos ahora a ir paso por paso, dándonos cuenta de que muchas veces no tiene que ver con Wirtz. A veces sí, pero otras veces no. Y vamos a partir viendo esta jugada, que fue justamente en el partido contra el Galatasaray, en la cual vamos a ver a Florian Wirtz. En este partido vamos a darnos cuenta que en realidad él produjo varios pases que fueron brillantes. El primero de ellos vamos a ver acá cómo él liberó a Isak, que en realidad aquí tuvo una mala definición, prácticamente definió con la canilla, pero quedó prácticamente en posición de gol. Si hubiese sido quizás un Alexander Isak que hubiese estado al 100%, quizás hubiese sido otra la cosa. Vamos a ver la otra que justamente también ocurrió contra Galatasaray, y tiene que ver con este pase que le tira a Conor Bradley. Fue un centro que el lateral derecho en realidad no pudo dirigir el arco, ni siquiera en realidad cabeció, sino como que ni siquiera se la esperó, porque el pase en realidad fue bastante preciso. Y fue tan así que Bradley ni siquiera lo cabeció, sino que como que le choca y la pelota sale por el costado. Entonces, acá Andresito nos estamos dando cuenta que en realidad hay muy pocas veces que también los jugadores aprovechan las grandes ocasiones que les genera Wirtz, siendo que, por ejemplo, en la Community Shield, Hugo Ekitike mete un gran gol tras un muy buen pase justamente de Florian Wirtz. Sí, el meme del 007 aplica a la liga en realidad, porque cada uno quiere tomar de donde le convenga, pero en la Community Shield, que computa como partido oficial, ya tenemos esa asistencia de Wirtz, quien fue de hecho de las figuras en pretemporada. Nos tenía bien entusiasmados con su rendimiento previo al inicio de las competiciones. Y el gráfico anterior, voy a mostrarlo de nuevo, habla de las oportunidades creadas en las 5 grandes ligas de Europa. Florian Wirtz es el primero, sin distinguir entre Bundesliga, entre la Liga Española, Serie A, es el primero, con 21 compartido con Jack Grealish. Habían otras estadísticas que mostraban números mucho menores. ¿Y eso con qué tiene relación? Con que, si bien el volumen de Florian Wirtz en cuanto a oportunidades creadas ha sido muy amplio, después el acompañamiento por parte de sus delanteros para concretarlo como oportunidades claras, que computen después en la estadística como chances como de mayor peligro, no ha sido tal. De repente, si es que hubiésemos contado con un Isak que esté a punto y tuviese ese kilómetro más por hora para llegar antes al balón, o un Conor Bradley que hubiese sabido concretar la oportunidad que estábamos viendo en Champions, tendríamos otros números por parte de Florian Wirtz. Y si eso aplica a una muestra tan pequeña como es la Champions, ya en lo que ha sido las 7 fechas de Premier, mucho más. Vamos a complementar también quizás con jugadores que incluso tenían una eficacia tremenda. Por ejemplo, Mohamed Salah. Este fue contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver que es un contraataque que sale muy veloz, en la cual Wirtz se asocia muy bien con sus compañeros y comienza a llegar a la línea de ataque. Y esta jugada termina justamente con un pase que le queda perfecto a Mohamed Salah, que en otra ocasión lo hubiese metido, pero esta vez choca en el palo. Hubiese sido una perfecta asistencia justamente del mismo jugador alemán. Más temprano en el mismo partido, hay que recordar que también hubo una combinación muy buena entre Isak y él, que terminó con un pase a Jeremy Frimpong que ni siquiera le pudo pegar, que hubiese significado el 3-0. Y si queremos ir un poco más lejos y vamos un poquito a la Premier, pues entonces vamos a lo que ocurrió contra Crystal Palace. Fue un muy buen pase, en este caso de Dominic Szoboszlai, y él entra en la segunda jugada y en realidad tiene un buen disparo hacia abajo, pero Dan Henderson, la verdad es que la saca con la mano hacia arriba, donde pudo haber sido el gol del empate. Y quizás otra cosa estaríamos hablando ahora de Florian Wirtz. Vamos a mostrar un gráfico en el cual vamos a darnos cuenta que de las 17 oportunidades que ha creado en la Premier League Florian Wirtz, en realidad solo estuvo en una cifra de asistencia esperada de 1.4, por lo que en realidad podemos decir que si bien está generando ocasiones, no muchas tampoco son de gran calidad. Y si analizamos el asunto con más detalle, solo 10 de sus 21 ocasiones totales creadas han llegado a los 6 partidos de Premier League.
7 de ellas ha sido en jugada, lo que equivale al número total de ocasiones que ha generado en sus 2 apariciones en la Champions. Y destaca además de que está luchando por adaptarse también, como decíamos anteriormente, a una nueva liga. Le ha costado mucho lidiar con el tema del físico con los rivales de Inglaterra, en muchas ocasiones le han quitado el balón con mucha facilidad. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que en realidad está muy condicionado a este gráfico, pero nos damos cuenta que le está costando quizás generar ocasiones más claras, pese a que hemos visto que también en realidad sí lo ha hecho y sus compañeros también han fallado. Se juntan muchos factores. Sí, yo me acuerdo de una temporada de Cliffy Sigurdsson que terminó como con 15 asistencias, de las cuales 11, si no me equivoco, fueron desde corners y tiros libres. Y como estamos viendo en la gráfica, en realidad son pocos los corners de los que se ha hecho cargo Florian Wirtz. La mayoría terminan siendo pateados por Dominic Szoboszlai, según el perfil. Alexis McAllister ya no está tirando tanto como la temporada pasada. Incluso hemos visto a Cody Gakpo lanzar los que vienen por izquierda, lo cual me sorprende porque es un jugador de 1,91 m. Entonces sus estadísticas podrían verse más infladas si ese fuera el caso. Y aquí vemos también la diferencia de criterios entre The Athletic y Opta. The Athletic nos muestra 17 chances creadas, mientras que Opta apuntaba a 21, empatando con Jack Grealish. Eso tiene que ver también con el peligro que implica cada una de las chances, pero aún así por volumen no se queda atrás. Estamos hablando de 17 chances en 7 partidos de Premier, lo cual da 2,5 más o menos chances creadas por partido. No es poco. Si uno ve los grandes nombres en Europa, 2,5 no deja de ser una cifra bastante buena. Más considerando que es un jugador de 22 años que viene llegando al mejor equipo de la Premier League pasada. Yo creo que, y lo vamos a ir conversando después en las conclusiones finales, se le carga la mano a Florian Wirtz por las expectativas a propósito del precio. Y ni siquiera tanto del juego, porque muchos de los que estamos acostumbrándonos a ver a Wirtz todos los fines de semana no lo hemos visto tanto en Bundesliga porque vemos más la liga inglesa. Pero cuando llega un jugador por 116 millones de libras, que es importante también concretar el precio, muchos dicen 150 y es 150 millones de dólares. Nadie habla en dólares en el mundo del fútbol europeo. Pero bueno, con tal de inflar las cifras se dice 150. Obviamente uno espera un rendimiento inmediato, que supo decirlo bien Arne Slot. Estamos pendientes de las 6 temporadas por las que fichó, no de estos primeros 7 partidos. Entonces, saber llevarlo en eso va a ser importante. Vamos ahora a ver también otro gráfico que hemos preparado, que es representativo de la posición de Wirtz. Y aquí vamos a explicar un problema estructural del Liverpool. Primero que todo hay que explicar un poquito que la temporada pasada, por ejemplo, en el caso de Luis Díaz, que cuando ya están en el Bayern de Múnich y Szoboszlai, eran quienes lideraban la presión del Liverpool. Hoy de ellos queda solamente uno. Y en ese sentido, ahora, por ejemplo, Wirtz, Isak y Ekitike nuevamente han tenido que liderar esa presión, jugadores que se están adaptando sin balón al sistema estructural del equipo. También hay que tener en cuenta también que no están jugando con tanta fluidez y con tanta efectividad como la temporada pasada, ni Mohamed Salah ni Cody Gakpo. En ese sentido, detrás de él, por ejemplo, Ryan Gravenberch está teniendo una buena temporada, pero Alexis McAllister no tuvo pretemporada con el Liverpool. La verdad es que ha completado 90 minutos solamente este fin de semana contra el Chelsea, si no me equivoco. Por tanto, ha tenido un rendimiento muy inestable. Y, por ejemplo, como vemos en este GIF, es donde en realidad Wirtz tiene que estar y donde generar peligro. ¿Cómo es? Por delante de Ryan Gravenberch y escalonado con McAllister, con los 3 delanteros de frente y con posición para atacar. Y ahí es donde Wirtz va a generar siempre peligro y donde va a generar daño. Esto ocurrió contra Crystal Palace en la segunda parte. Y ahí es donde Wirtz tiene que generar peligro. Esa es la zona en la que tiene que estar. Pero también hemos visto que durante mucha parte de la temporada es un jugador que prácticamente no le pasa el balón. Y eso lo vamos a ver en este gráfico que está a continuación ante sí. En la temporada 24-25 vemos que los toques de balón que tenía Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen, te das cuenta que eran un montón. Por ejemplo, si te ves, está como tinteado con negro un poquito en la zona izquierda del campo, pero si te fijas, por todo el campo la toca. En el caso de la 25-26, la verdad es que se han reducido mucho los toques de balón que tiene Florian Wirtz. Y eso habla un poco de que también es un jugador que aún no confía mucho la plantilla en él, principalmente por su estado físico, por su posicionamiento y también porque no lo conoce muy bien. Acá se ve clarito cómo puede ser más determinante con espacio por delante, un espacio que no siempre va a encontrar en Premier League y que va a tener que saber acoplarse un poco a esa falta de espacio frente suyo. Pasa una disyuntiva un poco difícil de resolver por parte del Liverpool, puesto que en el armado de Xabi Alonso jugaban con línea de 3 y carrileros muy abiertos, y él vendría a ocupar un poco el rol del 10 más clásico, con delanteros frente suyo. En cambio aquí tiene 3 delanteros enfrente, 2 muy abiertos, totalmente distinto el rol. Si bien en el
Bayer Leverkusen tenían mucha posesión de la pelota, también hacían transiciones rápidas que de repente en el Liverpool no se acostumbran desde que se fue el gegenpressing de Jürgen Klopp, y nosotros recién tenemos 3 en el fondo cuando no tenemos la pelota, que es el momento en que Gravenberch baja un poco a la zona de la defensa. Entonces, para volver a tener 3 en el fondo y el armado con carrileros, se tienen que dar situaciones bien concretas donde no estemos con la posesión de la pelota. Y aquí hablabas de la confianza que le tienen los compañeros cuando veíamos este gráfico de dónde puede ir teniendo el balón. Yo creo que es importante que está recibiendo más por el medio. De repente ahí puede ser determinante, por lo que comentabas de que no existe la figura de un 10 al uso, más vieja escuela en el Liverpool, que no sea tapado por jugadores como Dominic Szoboszlai o Alexis McAllister, que están más probados en la primera división inglesa. De igual manera siento que, siendo crítico con el rendimiento de Florian Wirtz, ha habido momentos donde no hay a trancar pelotas o se ha mostrado muy endeble, un poco parecido a lo que veíamos de Federico Chiesa la temporada pasada. Un jugador que ante el choque se nota mucho cómo físicamente está débil, pero eso es algo bien trabajable. Siempre destacan, el mismo Alexis McAllister, le preguntaban la diferencia entre jugar en Argentina, jugar en Inglaterra, jugar en otras ligas de Europa y jugar contra equipos ingleses, y es la intensidad que veíamos en los primeros gráficos, no solo en cuanto a las corridas como se ilustraba aquí, sino también en cuanto al físico. O sea, ver jugadores de 1,90 m en cualquier posición del campo no es algo a lo que estemos tan acostumbrados si es que no somos consumidores al uso de la Premier, y para eso hay que tener una fortaleza física que se puede ir trabajando en el gimnasio, se puede ir trabajando con ejercicios específicos, se puede ir trabajando en kinesiología, y esperemos que pueda ir repuntando ahí también su rendimiento del bueno de Florian. En ese sentido también vamos a hablar cosas que dijo Arne Slot. Él en una conferencia de prensa también dijo que cito acá, se necesita tiempo para adaptarse. Todos sabemos su calidad, pero a veces la gente olvida que es un joven de 22 años que viaja al extranjero por primera vez. Toda su vida está cambiando. Lo que te parece normal ya no lo es, porque todo es diferente y eso a veces también te cuesta energía. Hay que añadirle a eso que también está jugando en un nuevo estilo de juego, porque muchas veces comparamos con lo que fue el Leverkusen. Pero además del tema de la adaptabilidad física, también está el tema táctico. Allá jugaban con 3-4-3 con 2 carrileros por fuera. Acá estamos jugando con un 4-3-3 donde se le exige mucho más con balón que antes, donde tenía defensa de 3 que estaban bien cubiertos, donde él quizás no tenía que hacer tanto ese trabajo de presión. Entonces, es un jugador de gran calidad, pero que también tiene que adaptarse a las necesidades del club. Como decía Andresito, es un 10, pero no es un 10 de vieja escuela, que es como un 10 que participa muy poco también en los defensivos, sino que necesita conjugarse mucho más con sus compañeros, porque en el fútbol de hoy también ya te solicita eso. Entonces, depende mucho también de esa adaptabilidad a un esquema táctico para un jugador que se espera que no solamente rinda en 7 partidos, sino que sea un jugador que sea constante durante los próximos años en el Liverpool. Y ahí es importante también marcar un poco el jugador del que estamos hablando fuera de la cancha. ¿Qué tienen en común? Mira, busqué Biggest Football Flops, o sea, como las grandes caídas que ha habido en cuanto a fichajes en el fútbol. Y los nombres que me tira es Pogba, Anthony, Nicolas Pepe, Eden Hazard, Ousmane Dembélé, Jack Grealish. ¿Qué tienen en común todos ellos? Indisciplina. ¿Y qué es algo que no caracteriza a Florian Wirtz? Ser indisciplinado. Es un jugador con mucha disciplina dentro suyo, porque está en su disco duro desde su familia, que todos son deportistas, que tiene hermanas futbolistas, que es el menor de 11 hermanos, todos siempre en un entorno muy deportista. Entonces, como ese rigor ya de la disciplina lo tiene interiorizado. No es un jugador que ni en Leverkusen, ni en divisiones inferiores, ni en la selección alemana haya salido alguna noticia de él siendo díscolo, de él generando algún problema. Y ya con esa disposición también para el trabajo es que tiene todo para poder, si es que la cabeza le da, y aparentemente le va a dar, ir acoplándose mejor al engranaje de Liverpool. Sí, un poco igual para ir concluyendo el video y un poco conversando tú y yo, en realidad todo se debe un poco al cortoplacismo. Hacer los matices que en realidad son la esencia de este meme que es el 007, que en realidad es una forma divertida de decirlo, que quizás es un poco inofensiva, pero en base a la calidad, por ejemplo, de un debate en torno a un futbolista, hace que se diluya un poco las opiniones que en realidad sí tienen un carácter más mesurado, como lo hacemos, por ejemplo, acá en la Taberna de Billy Bob. Adaptarse a nuevas ligas, países y culturas es realmente un desafío muy difícil, y en ese sentido hay que tomar todos estos valores para valorar a un jugador en un periodo mucho más largo en su rendimiento. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, porque es un juego que se está adaptando, como vimos en algunos números,
también, como hemos visto también en algunas situaciones de juego, es un jugador que tarde o temprano debería comenzar a aparecer. Yo creo que hay que saber posicionarse un poco, hay que saber ser críticos. Nosotros aquí en la taberna lo hemos sido con el rendimiento de Florian Wirtz cuando así compete, porque se le va a seguir exigiendo y él lo tiene clarísimo, es el primero en saberlo. Pero también como hinchas, donde tengamos un poco de repercusión, ya sea en un comentario en redes sociales, ya sea en un meme que compartamos, ya sea si alguno tiene la oportunidad de ir a Anfield, ahí sí apoyar totalmente para que no se caiga la confianza como se puede haber caído de otros jugadores, la resiliencia que siempre hablaba Darwin Núñez, y el hecho de que haya tanto hate watching, o sea, gente mirando solo por el hecho de odiar, habla de que el Liverpool tiene expectativas muy altas. La gente está pendiente de que nos vaya mal porque la expectativa es que ganemos la Premier, o al menos que estemos compitiéndola hasta el final. No es común que hayamos gastado tanto dinero como se gastó, pero si te vas al gasto neto, la verdad es que Liverpool se ha movido muy bien en su gestión financiera, no solo ahora, sino que en el último lustro, la última década. Entonces, daba para hacer una apuesta así arriesgada, pero también nuestra dirección deportiva nos ha dado argumentos para pensar que el caso de Florian, el caso de Alexander, el caso de Hugo pueden resultar bien. Y espero que así sean, porque saben mucho más de fútbol que yo. Confío un poco en su criterio y el de Arne Slot para ir demostrándonos un poco qué es lo que hay detrás de cifras tan abultadas. Bueno, yo creo que hemos dado suficientes argumentos para todas nuestras torneras. No olviden también dejarnos en comentarios lo que opinan justamente de esta situación y que siempre vamos a poder responder también a los comentarios. Siempre estamos muy activos en eso. No olviden dejar su virtual like y no olviden colocar su campanita para que sí les avise de más videos y directos que siempre hacemos las previas y un análisis de cada partido de la Premier League como también de las otras competencias que juega justamente el Liverpool. Y recordad que también se pueden hacer miembros del canal Discípulos de Rigi por 1.500 pesos chilenos. Y acceder a contenido exclusivo en este canal. Sí a todos, recuerden, ojalá sobre todo y primero que todo, hacerse miembros porque nos ayudaría mucho a seguir posteándonos The Athletic, que es una plataforma que usamos bastante para traerles los mejores datos. StreamYard, que es la plataforma que usamos para poder hacer los directos y todo. Hasta el FIFA del Claudio, que ahora empezamos un modo carrera. Así que bacán con eso. Y adelantándome al comentario más reduccionista que nos vamos a encontrar después en la sección de comentarios. ¿Estamos diciendo que Florian Wirtz ha jugado bien? No. Estamos diciendo que se está adaptando. Así que eso, chicos. Nos veremos en el próximo video. Yo no me Bocalón.